¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas que parecían cercanas, incluso queridas, comienzan a alejarse de ti sin una razón clara? ¿Por qué de pronto su mirada cambia, sus palabras se tornan más frías o simplemente desaparecen de tu vida sin explicación? Estas experiencias nos dejan confundidos, dolidos e inevitablemente nos llevan a preguntarnos si hemos hecho algo mal, si dijimos algo que no debíamos o si simplemente no somos lo suficientemente buenos. Pero la verdad, una verdad profunda que cuesta aceptar es que muchas veces no se trata de lo que hiciste, sino de lo que representas. No es tu error lo que incomoda, sino tu existencia misma. Tu forma de estar en el mundo, tu luz, tu crecimiento, activan en el otro partes que aún no han sido vistas con honestidad. Hay algo inquietante en la presencia de alguien que vive con integridad, que ya no necesita disfrazarse ni pedir permiso para ser. Esa presencia tiene el poder silencioso de tocar en el otro rincones dormidos, memorias no resueltas, verdades que aún no pueden ser dichas en voz alta. Y frente a eso, la reacción más común no es la admiración, sino la resistencia. Porque donde tú te expandes, el otro puede sentirse desafiado. Donde tú avanzas, él puede confrontarse con todo lo que no ha querido mirar. Y no, esto no es una justificación para los malos tratos ni para la frialdad que duele, pero sí es una invitación a comprender desde otro lugar. Es curioso cómo al vivir con más verdad, uno no solo se encuentra consigo mismo, sino también con el juicio ajeno. No un juicio explícito, sino uno disfrazado de distancia, de silencio, de pequeños gestos que gritan sin palabras, me incomodas. Y es ahí donde el alma se pregunta, ¿vale la pena seguir siendo quien soy si eso implica perder vínculos? La respuesta no es sencilla. Pero lo cierto es que fingir para ser aceptado nunca ha traído paz duradera. Fingir también es una forma de abandono, pero esta vez de ti hacia ti mismo. Entonces, cuando alguien te rechaza sin motivo, cuando notas que tu autenticidad provoca incomodidad, tal vez no estás haciendo algo mal. Tal vez simplemente estás revelando algo que el otro aún no está listo para sostener. Y eso no te hace culpable, te hace honesto. ¿Y tú estás dispuesto a seguir brillando, incluso si eso significa incomodar a quienes aún no saben cómo lidiar con su propia oscuridad? A veces el conflicto no nace de lo evidente, sino de lo que permanece no dicho. Es en ese terreno silencioso, donde habitan los resentimientos ocultos, las comparaciones no expresadas, las frustraciones no resueltas, que se cultivan muchas de las hostilidades que luego nos toman por sorpresa. Cuando una persona se siente confrontada por tu presencia, no por lo que haces, sino por lo que representas, algo dentro de ella se desequilibra y en lugar de mirar hacia adentro, buscar el origen de ese malestar en su propia historia, suele proyectar hacia afuera. Así, tú te conviertes en la causa aparente de un dolor que en realidad no te pertenece. Este tipo de dinámica ocurre más de lo que imaginamos. Uno cambia, crece, elige caminos más coherentes, empieza a decir no con más naturalidad, deja de complacer, deja de callar y de pronto algo en el otro se quiebra. No porque tu transformación sea violenta o invasiva, sino porque le recuerda todo lo que él o ella ha pospuesto. Ver a alguien avanzando, tomando decisiones maduras, asumiendo su responsabilidad afectiva, puede ser profundamente perturbador para quien aún vive desde la evasión. Por eso, no es raro que ese otro intente desacreditar tu proceso, minimizar tus logros o incluso ridiculizar tus nuevas elecciones. Y sin embargo, esa reacción tampoco es gratuita. Hay algo profundamente humano en resistirse al cambio ajeno cuando uno mismo no está preparado para el propio. Lo que tú mueves con tu sola presencia puede desordenar estructuras internas que parecían sólidas, pero que en realidad eran sostenidas por el miedo, la costumbre o la necesidad de aprobación. No es fácil asumir que uno ha estado sobreviviendo en lugar de vivir.
Entonces, frente a tu autenticidad, algunos optan por proteger su frágil equilibrio, atacándote. Cuando esto ocurre, es natural sentirse herido, pero también es posible, con el tiempo, con trabajo interior, observar la escena desde otro lugar, un lugar menos reactivo, más consciente. Desde ahí puedes ver que no se trata de ti como persona, sino de ti como reflejo. No estás siendo rechazado por lo que hiciste, sino por lo que revelas. Y eso cambia la perspectiva. Aunque no elimine el dolor, quizás sea hora de preguntarte, ¿cuántas veces te han querido lejos, no porque hicieras daño, sino porque tu manera de vivir desestabilizaba lo que otros aún no sabían cómo sostener? ¿Y cuánta energía has puesto en reparar vínculos que, en el fondo, no se rompieron por ti, sino por lo que tu cambio despertó en el otro? Ser auténtico tiene un precio, no uno visible, no uno que se pague en monedas ni en contratos, sino un precio emocional. El costo de no encajar, de no cumplir con las expectativas ajenas, de ser señalado por no seguir el guión tácito de cómo deberías comportarte. La autenticidad desarma, porque cuando alguien elige mostrarse tal como es, sin adornos ni estrategias de simpatía, sin la necesidad de complacer o agradar, eso resuena de una manera potente en quienes han vivido desde la máscara, y ese impacto puede ser percibido como amenaza. En una cultura donde tanto se acostumbraron a actuar papeles para ser aceptados, el del hijo obediente, la mujer que se calla, el hombre que no siente, toparse con alguien que simplemente elige ser, genera una especie de cortocircuito. No porque esa autenticidad haga daño directamente, sino porque al ponerla frente a los ojos de los demás, revela el disfraz. Y nadie quiere verse forzado a mirar el disfraz que lleva puesto. Por eso, la presencia auténtica suele provocar rechazo, burla o aislamiento, porque recuerda a los otros todo lo que han dejado de vivir, todo lo que han ocultado por miedo o por conveniencia. Lo más duro de este proceso es que al principio puede sentirse como un castigo. Uno cree que está haciendo las cosas bien, siendo más honesto, más presente, más coherente, y sin embargo pierde vínculos, se vuelve demasiado para ciertos espacios, pero con el tiempo se comprende algo fundamental. No es que tú estés haciendo mal, es que estás saliendo de la coreografía colectiva, estás rompiendo el pacto de silencio, el contrato implícito de fingir. Y claro, eso incomoda, porque tu libertad deja al descubierto las cadenas ajenas. Elegir ser tú mismo en un mundo que te educó para encajar es sin duda un acto de valentía, pero también es un camino solitario, no porque estés mal acompañado, sino porque pocas personas saben cómo acompañar a alguien que ya no necesita disfrazarse para pertenecer. Lo paradójico es que esa soledad, al final, es más verdadera que cualquier multitud que solo te acepta bajo ciertas condiciones. Así que la pregunta no es si la autenticidad duele, porque a veces duele mucho. La pregunta real es, ¿prefieres la incomodidad de ser tú mismo o la falsa comodidad de no incomodar a nadie? ¿Y qué pierdes realmente cuando dejas de pertenecer a lo que solo te sostenía a medias? Hay una forma de malestar que se instala sin anuncio, que no golpea la puerta ni hace ruido, pero cuya presencia se vuelve imposible de ignorar, la energía sutil de la envidia. Es uno de esos sentimientos que rara vez se expresa con honestidad, incluso ante uno mismo, porque aceptar que se envidia al otro es reconocer una falta, una carencia, un deseo no satisfecho. Y eso para muchas personas resulta insoportable. Por eso la envidia se esconde, se disfraza de sarcasmo, de distanciamiento, de aparente indiferencia. Se cuela en las miradas que ya no brillan cuando compartes una alegría,
en los silencios que se alargan cuando hablas de algo que te hace bien, en las respuestas breves que antes eran cálidas. Y tú, que no has cambiado en esencia, te preguntas en qué momento la conexión comenzó a deteriorarse. Es doloroso darse cuenta de que tu bienestar puede convertirse en un factor de incomodidad para alguien que aprecias. A veces basta con que te veas en paz, con que muestres entusiasmo, con que cuentes un logro grande o pequeño para que el otro se cierre. No es que quiera verte mal necesariamente, es que no sabe cómo sostener su propia herida frente a tu plenitud. Tu felicidad, sin quererlo, se convierte en un recordatorio punzante de aquello que él no ha logrado, no ha enfrentado o no se ha permitido vivir. Y ante eso se retrae. Lo más desconcertante es que este tipo de envidia suele provenir de personas que han estado cerca, que te han acompañado en otros momentos, que incluso te han apoyado en tiempos difíciles. Por eso duele más, porque uno espera que quienes han estado contigo en la sombra también celebren tu luz, pero no siempre sucede así. Y no porque esas personas sean malas o insensibles, sino porque simplemente no están listas para ver reflejada su propia falta desde tan cerca. Su sistema emocional se defiende como puede, tomando distancia, restando valor, retirando afecto, y tú, sin saber muy bien qué ocurre, comienzas a retraerte también, a preguntarte si deberías hablar menos de tus logros, a sentir culpa por estar bien, a revisar tus palabras para no molestar, pero en el fondo algo te dice que no eres tú el problema, que lo que incomoda no es lo que haces, sino lo que despiertas. Y es aquí donde se hace necesario un acto de profunda honestidad emocional, reconocer que no es tu tarea cargar con la fragilidad ajena, que no estás obligado a disminuirte para que el otro no se sienta menos, que tu luz no es ofensiva, aunque pueda ser incómoda. Aceptar esto no es un camino sencillo, implica madurez, coraje y sobre todo compasión. Porque también tú en algún momento de tu vida has sentido esa punzada amarga al ver a alguien avanzar mientras tú estabas estancado, ¿no? Todos conocemos esa sensación. La diferencia está en qué hacemos con ella. Algunos la transforman en inspiración, otros en distancia. Entonces, cuando notes que alguien se enfría sin motivo, cuando sus palabras pierdan calidez o su mirada se vuelva opaca ante tu alegría, respira, no te culpes, no te encojas. No necesitas explicaciones que no llegarán. Solo recuérdate esto. Hay presencias que iluminan tanto que obligan a los demás a ver sus propias sombras, y no todos están preparados para eso. ¿Y tú estás dispuesto a seguir brillando, aunque eso implique perder algunas manos en el camino? Hay un momento en el camino del crecimiento personal en que por primera vez dejamos de reaccionar como lo hacíamos antes, donde en lugar de devolver el golpe, de explicarnos con desesperación, de tratar de convencer o arreglar lo que el otro distorsiona, optamos por el silencio lúcido, por la pausa, por la mirada que no juzga, pero tampoco se traiciona. Es en ese punto que algo dentro de nosotros empieza a transformarse profundamente. La comprensión reemplaza la necesidad de aprobación y el respeto propio se vuelve una guía más fuerte que el miedo al rechazo. Comprender por qué los otros se comportan como lo hacen no implica justificar todo, pero sí nos libera de la prisión de tomarlo todo como algo personal. Porque cuando logramos observar desde un lugar más amplio, entendemos que la reacción del otro, aunque nos involucre, no siempre tiene que ver con nuestra esencia. Muchas veces somos el escenario donde el otro proyecta sus historias no resueltas, sus carencias, sus temores más íntimos. Y lo que al principio parecía un ataque a nuestra persona, se revela como una defensa del otro frente a sus propios abismos. Esta conciencia no se alcanza fácilmente. Requiere tiempo, trabajo interno, desapego afectivo y sobre todo la disposición de mirar más allá del ego.
Porque hay algo en nosotros que quiere ser querido, que quiere ser entendido, que anhela reciprocidad. Pero también hay una parte sabia que sabe que no puede esperar madurez emocional en todos los vínculos. Esa parte empieza a distinguir entre lo que viene del otro y lo que realmente es nuestro. Y en esa distinción nace una libertad nueva, la de no tener que encogerse cada vez que alguien no sabe cómo sostenernos. Lo más revolucionario de este cambio es que deja de importar tanto la narrativa externa. Ya no necesitamos convencer a nadie de nuestra valía, ni defender nuestra versión de los hechos, ni invertir energía en demostrar que no hemos hecho nada malo. La paz no se encuentra en el entendimiento del otro, sino en la fidelidad a uno mismo. Y es ahí, en ese terreno íntimo, donde dejamos de actuar como víctimas y empezamos a habitarnos como adultos emocionales. No porque nos sobrefuerza, sino porque hemos comprendido que la fragilidad ajena no puede dictar el tamaño de nuestra presencia. La hostilidad entonces deja de ser un monstruo que asusta y pasa a ser una señal, una indicación de que algo en ti se está afirmando tanto que inevitablemente pone en evidencia las inconsistencias del entorno. No te está castigando, te está revelando, y aunque duela, también es una forma de luz. Y tú, ¿en cuántas situaciones sigues intentando ser comprendido cuando tal vez lo que necesitas es simplemente permitirte ser sin más explicaciones? Es curioso cómo mientras hablamos de lo que despertamos en los otros, evitamos mirar con la misma honestidad lo que los otros despiertan en nosotros. Y sin embargo, el proceso es el mismo. Así como tú puedes provocar incomodidad, distancia o incluso rechazo por el simple hecho de ser tú, también hay personas cuya sola presencia te inquieta, te desafía, te irrita de formas difíciles de explicar. No importa si no han hecho nada objetivamente malo. A veces basta con que expresen una seguridad que tú no tienes, una libertad que aún no te permites, una calma que te recuerda lo lejos que estás de sentir paz. Y ahí, sin darte cuenta, empiezas a hacer con ellos lo mismo que otros han hecho contigo. Criticas, te alejas, juzgas en silencio. Es doloroso reconocerlo, porque cuando estamos heridos, queremos colocarnos solo en el lugar del que sufre, del que es incomprendido. Pero la madurez emocional exige que también seamos capaces de ver cuándo ocupamos el lugar del que proyecta, del que se cierra, del que reacciona con dureza ante un espejo que no pidió ver. Y es que todos, absolutamente todos, hemos sentido ese impulso de desvalorizar a alguien que sin querer nos confrontó con una parte de nosotros que no sabíamos cómo sostener. La diferencia no está en sentirlo o no, sino en qué hacemos cuando eso aparece. El espejo no solo refleja, también invita. Lo que ves en el otro, para bien o para mal, tiene el potencial de mostrarte algo que está dentro de ti. Tal vez sea una herida antigua que aún sangra, un anhelo que nunca te permitiste nombrar, una parte de ti que fue juzgada y encerrada hace años. Cuando alguien te toca ese lugar, no lo hace porque quiere herirte, sino porque su forma de estar en el mundo activa un eco que ya vivía en ti. Y si tienes el coraje de mirar hacia ese eco, puedes descubrir un camino nuevo, no de reacción, sino de reconciliación. Porque muchas veces quienes más nos molestan, quienes más nos desconciertan o nos enfrentan, no son enemigos ni obstáculos. Son mensajeros, personajes simbólicos de nuestra historia emocional que vienen a mostrarnos lo que aún necesita ser visto, sentido y cuidado. Pero claro, para poder recibir ese mensaje necesitamos abandonar la comodidad del juicio. Y eso no es fácil. Requiere silencio, humildad, autoobservación. Requiere de tener el impulso de etiquetar al otro y en su lugar preguntarnos con honestidad: ¿qué parte mía se activa frente a esta persona? ¿Qué está intentando mostrarme este vínculo?
Y si te atreves a hacer esa pregunta con el corazón abierto, quizás descubras que la relación deja de ser un campo de batalla y se convierte en un territorio fértil, un lugar donde, en lugar de defenderte, puedes descubrirte, donde cada encuentro difícil deja de ser una amenaza y se transforma en un espejo sagrado de autoconocimiento. ¿Estás dispuesto a mirar con más atención aquello que tanto te molesta en el otro para finalmente encontrarte contigo mismo? En algún momento del camino uno comprende que vivir en verdad implica inevitablemente dejar gente atrás, no como un acto de arrogancia ni como castigo, sino como consecuencia natural del crecimiento. Hay vínculos que no sobreviven al despertar de quien por fin decide ser quien es. Y aunque esa comprensión puede traer una sensación de madurez, también duele. Porque amar no siempre es suficiente para sostener una relación cuando los ritmos se desincronizan, cuando uno de los dos ya no cabe en los moldes que antes compartían. Al elegir vivir con autenticidad, dejas de funcionar según las expectativas ajenas. Ya no estás disponible para sostener narrativas que no resuenan contigo, ni para cumplir roles que nunca te pertenecieron del todo. Dejas de reírte por compromiso, de callarte para no incomodar, de aceptar migajas afectivas para no parecer difícil. Empiezas a elegir con más cuidado tus palabras, tus espacios, tus silencios. Y eso, aunque sea liberador para ti, puede ser profundamente incómodo para quienes aún necesitan que todo permanezca como estaba. La autenticidad tiene una cualidad disruptiva. Sin necesidad de confrontación, pone en evidencia lo artificial. Sin decir una palabra, revela lo que el otro no se atreve a mirar en su propia vida. Por eso, no es raro que algunas personas se alejen cuando decides ser tú mismo, no porque seas ofensivo, sino porque tu manera de estar en el mundo se convierte en una provocación silenciosa. No estás gritando tu verdad, pero tu sola presencia incomoda, y no por maldad, sino por contraste. Al principio puedes sentirte culpable por ese alejamiento. Te preguntas si podrías haberlo evitado, si fuiste demasiado directo, demasiado honesto, demasiado tú, pero con el tiempo comprendes que no estás siendo demasiado nada. Estás siendo justo lo que siempre has sido, pero sin filtros, y que la reacción del otro no es tu responsabilidad. Tu tarea no es ajustarte al miedo ajeno, sino sostener tu integridad incluso cuando eso implica perder ciertos vínculos. Y es aquí donde se activa una libertad nueva, la de no necesitar ser comprendido por todos. La de saber que tu valor no depende de cuántas personas te aplauden, te aprueban o te eligen. Es una libertad que no grita, pero que se siente como un hogar interno, que te permite seguir caminando aunque los caminos se bifurquen, que te recuerda que, aunque duela, a veces es mejor perder un vínculo que traicionarte a ti mismo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a mantenerte fiel a tu esencia, aunque eso implique caminar más solo por momentos? ¿Qué estás dispuesto a soltar para no soltar tu verdad? Cuando has recorrido cierto trecho de tu camino interno, empiezas a darte cuenta de algo que antes te pasaba desapercibido. Muchas de las actitudes hostiles que te rodearon en distintos momentos de tu vida no eran sobre ti, sino sobre lo que tu presencia tocaba en los demás. No se trataba de tus decisiones, ni de tus palabras exactas, ni siquiera de tus errores. Era más sutil, más visceral. Era lo que tú simbolizabas, lo que tu forma de ser activaba en las historias no contadas de otros. Y al comprender eso, ya no necesitas defenderte tanto. Ya no buscas explicaciones en cada gesto frío, ni te castigas por cada distancia que aparece sin aviso. Algo dentro de ti empieza a confiar. No todo rechazo es personal y no toda pérdida es una herida. Cuando vives desde la conciencia, te vuelves más observador de estas dinámicas.
te das cuenta de que la vida emocional humana está llena de proyecciones, de espejos, de desencuentros que no siempre pueden evitarse, y eso no significa resignarse al dolor ni volverse cínico. Significa aprender a mirar con más profundidad, a reconocer cuando el otro está hablando desde su herida, no desde la verdad del vínculo, a distinguir entre el conflicto real y la sombra que el otro proyecta sobre ti, a no llevarte puestos los juicios ajenos como si fueran tu reflejo verdadero. Esa forma de ver las cosas te hace más libre, no más duro, no más indiferente, sino más enraizado. Porque ya no necesitas reaccionar a todo, ya no necesitas explicar cada movimiento, ya no necesitas convencer al otro de tu inocencia o de tus buenas intenciones. Sabes quién eres y eso basta. Sabes que hay una paz que no depende del consenso externo, sino de la coherencia interna. Y esa paz se vuelve tu refugio cuando todo alrededor se vuelve incierto. Claro que no siempre es fácil sostener esa mirada. Hay días en que duele, en que el silencio del otro se siente como una cuchilla, en que una palabra no dicha hiere más que un grito, en que el juicio velado pesa más que una discusión abierta. Pero incluso en esos días puedes recordarte, estás en el proceso de madurar emocionalmente. Y madurar no es dejar de sentir, sino aprender a sentir sin perderte. Aprender a cuidar de ti incluso cuando el otro no sabe cómo cuidarte. Y con el tiempo uno empieza a agradecer ese tipo de comprensión, porque te devuelve la soberanía sobre tu mundo interno, porque te permite amar sin necesidad de controlar, soltar sin necesidad de pelear y avanzar sin cargar con lo que no es tuyo, porque entiendes que cada gesto ajeno habla más de su historia que de tu valor. Y eso, aunque no evite la tristeza, sí evita el autoabandono. Puedes, en medio del desconcierto, seguir eligiéndote a ti. Puedes mirar el rechazo sin asumirlo como una condena, sino como un mensaje que te invita a permanecer fiel a tu luz. Llega un punto en el viaje interior en el que te das cuenta de que no todas las pérdidas son negativas, que hay rechazos que, aunque duelen, te redirigen, que hay distancias que, aunque parezcan frías, despejan el camino para una relación más honesta contigo mismo. Porque a veces lo que se va no para castigarte, sino para devolverte a tu centro. Y eso, cuando se comprende de verdad, transforma completamente tu manera de vivir las relaciones humanas. El rechazo que antes sentías como una herida abierta, ahora empieza a revelarse como un mensaje, no uno cruel, sino necesario. Un llamado a revisar desde dónde te estás relacionando, qué vínculos estás sosteniendo desde la costumbre, la necesidad o el miedo, porque si somos sinceros, también nosotros en más de una ocasión nos hemos quedado donde ya no pertenecíamos, solo por no soportar la idea del vacío, y en ese permanecer a veces nos perdimos, nos moldeamos, nos encogimos. Entonces, cuando alguien se aleja, aunque duela, hay algo en ti que también se libera. La hostilidad silenciosa, la frialdad injustificada, las actitudes pasivo-agresivas, todas ellas pueden ser formas inconscientes de decir, esto ya no me sirve, esto ya no puedo sostenerlo. Y aunque la forma no sea madura ni clara, el fondo puede estar hablando de una incompatibilidad emocional profunda. No todo lo que se rompe es una tragedia. A veces es un reajuste, y en ese reajuste uno puede reencontrarse con su verdad, con su dignidad, con su límite. Porque amar no siempre es seguir. A veces amar también es saber irse. O aceptar que el otro se vaya sin que eso te quite valor. La clave está en cómo eliges pararte frente a ese movimiento. Puedes insistir, pedir explicaciones que quizás nunca llegarán, tratar de reparar lo que ya no tiene reparación real. O puedes mirar la situación con los ojos del alma. ¿Qué me está mostrando esto sobre mí? ¿Qué estaba sosteniendo que ya no me sostenía a mí? ¿Qué parte de mí necesita ser vista ahora que el espejo externo se ha quebrado? Aceptar que la vida también habla a través de las despedidas,
no es resignación, es madurez. Es confiar en que lo que se cae a veces lo hace para que puedas verte sin las distorsiones del reflejo ajeno, para que te reconozcas más allá de cómo te ven, de cómo te interpretan, de cómo te eligen o no. Puedes permitirte ver el rechazo como una forma de depuración. Puedes abrir espacio para que lo que se va, en lugar de dejar un vacío, revele lo que en ti siempre estuvo esperando ser habitado. Al final de todo este recorrido hay una verdad que se impone con una suavidad firme, como esas certezas que no necesitan gritar para hacerse sentir. Ser tú mismo, en tu versión más íntegra y honesta, es un acto de amor. No un amor romántico ni tampoco idealizado, es un amor real, profundo, imperfecto. Un amor que empieza por ti pero que inevitablemente toca a los otros, incluso a los que no saben qué hacer con eso. Porque vivir con autenticidad no es solo una elección individual, es también un gesto silencioso que cuestiona las dinámicas aprendidas, que incomoda las estructuras familiares, que desorganiza los contratos emocionales tácitos que sosteníamos para no perder el afecto del otro. Ser auténtico es dejar de negociar tu verdad para mantener una paz superficial. Es aceptar que algunas personas no te van a comprender, no van a aplaudir tus cambios, no van a saber cómo amar a quien ya no necesita mendigar afecto. Y aún así, no volverte duro, no cerrarte, no usar la incomprensión como excusa para desconectarte de tu sensibilidad. Porque si algo has aprendido en este camino es que volverte tú no tiene que significar volverte contra los demás. Puedes sostener tu luz sin necesidad de apagarla del otro. Y también puedes aceptar que no todos estén listos para caminar a tu lado sin hacer de eso una tragedia. Esta comprensión te permite habitar un nuevo tipo de libertad. Una que no se basa en cortar lazos impulsivamente ni en alejarte por orgullo, sino en elegir con conciencia dónde sí y dónde no puedes seguir siendo tú. Dónde hay espacio para tu expansión y dónde el costo emocional de pertenecer es demasiado alto. Ya no se trata de forzar nada, se trata de fluir con respeto, incluso si eso significa caminar con menos compañía. Porque has entendido que la calidad de tu paz es más importante que la cantidad de tus vínculos, que una presencia silenciosa que te respeta vale más que 1000 palabras que solo buscan encajarte. Y quizás en ese silencio descubras algo hermoso, que cuando dejas de luchar por ser aceptado, cuando te permites simplemente estar, empiezas a atraer vínculos que no necesitan explicaciones. Personas que no se asustan con tu profundidad, que no se sienten amenazadas por tu luz, que no te piden que te reduzcas para ser amado. Relaciones donde no tienes que convencer, ni esconder, ni suavizar lo que eres. Relaciones que no exigen que te ajustes a sus sombras, sino que celebran contigo la posibilidad de compartir desde la verdad. Y sí, a veces llegar hasta aquí implica perder vínculos, lugares, antiguas versiones de ti, pero también implica ganar algo inmensamente valioso. La paz de saber que puedes ser tú sin disfraz, sin estrategia, sin temor. Que no necesitas esconderte para proteger a los demás de lo que tú se revela. Que puedes mirar el mundo con compasión no porque seas mejor, sino porque ya no estás en guerra con tu propia verdad. Y tú puedes permitirte ser entero, incluso si eso significa dejar de encajar donde antes te sentías seguro. Puedes caminar con la serenidad de quien ya no necesita ser entendido para saber que está en el camino correcto.